Hola, soy Esther y esta es mi estantería. Hola a todos, a todas y a todes, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Un domingo más os traigo vídeo al canal y hoy venimos a hablar concretamente de las últimas lecturas que he hecho últimamente, que considero que han sido bastante buenas. Y bueno, todas ellas se enmarcan, han sido en total 4 libros los que he leído este mes de mayo y todas ellas se enmarcan en la lógica del mayo sci-fi, así que han sido 4 obras de ciencia ficción, pero no por ello poco diversas, al contrario, creo que ha sido un mes de lectura guay porque a pesar de estar las 4 enmarcadas dentro de la ciencia ficción, han sido lecturas muy distintas entre ellas. Así que si os apetece recomendaciones diversas, yo creo que aquí habrá recomendaciones para todo el mundo. Así que quedaos a ver el vídeo si os apetece. Y bueno, antes de nada, deciros que muchas veces lo digo muy poco, pero que si os gusta el canal y os gustan los vídeos que estoy subiendo últimamente, pues podéis apoyarme dándole like, suscribiéndoos, etc. Y en primer lugar, y antes de hablar de las 4 lecturas que he hecho este mes, me apetece enseñaros los 2 libros que me he comprado en la Feria del Libro de Madrid, que estuve yendo el primer día que empezó, que fue el viernes pasado. Si no me equivoco, y bueno, me compré 2 libros que tenía un montón de ganas de leer y que desde hace un montón de tiempo tengo pendientes, y son, por un lado, Más allá de la concordia, de Lola Robles, así también, bueno, que es un libro muy chiquitito que publica con Sony, que es una editorial que me gusta mucho. Y bueno, desde hace mucho tiempo tengo esta historia en mi mente para leerla y no quiero leer demasiado porque no quiero saber demasiado antes de entrar en la lectura porque es muy pequeñita y me apetece empezar a entrar un poco a ciegas. Pero bueno, Lola Robles es una de las mejores escritoras de ciencia ficción que tenemos en España. Y bueno, esto también viene un poco de mi compromiso de que quiero leer más a autoras nacionales porque siempre tendemos a leer a gente de fuera y muchas veces apreciamos poco el talento de dentro, ¿no? Y no sé demasiado de esa historia, más allá de que me imagino que tiene una perspectiva feminista importante, porque Lola Robles suele escribir sobre estos temas, y que es una novela de ciencia ficción con una mirada muy antropológica. He leído al estilo de Ursula K. Le Guin, así que yo creo que me va a encantar y espero contaros pronto qué tal, qué me ha parecido. El libro que me he comprado y que le tenía echado el ojo desde hace muchísimo tiempo es Ring Shout de Deli Clark, que los publica en España la editorial Oscura, y la traducción es de Raúl García Campos. Acabo de empezar el libro, es una novela cortita de 200 páginas, pero me está encantando porque es una mezcla entre historia de Estados Unidos en 1920 con el auge del Ku Klux Klan, la película del nacimiento de una nación y tal, y unas personajes negras que luchan, por así decirlo, contra el Ku Klux Klan. Todo ello con una magia que vamos conociendo a poco y que hace que la novela sea súper atrapante y no puedo parar de leer. Yo, a ver, es muy precipitado porque todavía llevo muy poco, pero me parece que este libro puede ser para mí 5 estrellas, me está encantando, me encanta el tema, me encanta la manera de escribir de Deli Clark, así que estoy súper contenta de haberme hecho con él en la Feria del Libro. Y bueno, si me sigue gustando tanto como me está gustando por ahora, os haré una reseña particular en el canal. Y ahora sí que sí, paso a comentaros qué me han parecido las 4 lecturas que he leído este mes. En primer lugar, y bueno, ya sabéis de la existencia de este libro y de lo mucho que me ha gustado, Membranas de Chita Wei, publicado por la editorial Legales. No me voy a entretener demasiado porque tenéis una reseña propia de este libro que voy a dejar en la cajita de descripción. Y Membranas es una historia en la que seguimos a una chica que se llama Momo, que es que tiene un centro de estética en un mundo posapocalíptico, una distopía al final del siglo XXI, en el que los seres humanos nos tenemos que ir a vivir al fondo del mar porque el cambio climático ha hecho la vida insostenible en la Tierra tal y como la conocemos. Es una novela perfecta para mí en el sentido de que hay toda la parte enganchante de la novela, que como yo había muchas cosas que no entendía, quería seguir leyendo, a ver si el autor me acababa centrando un poco y acababa viendo qué pasaba en esta trama. O sea que es por un lado muy atrapante y por otro lado es súper reflexiva. Esta novela reflexiona sobre un montón de temas, reflexiona sobre la soledad, sobre el colectivo LGTB, sobre las guerras, sobre las identidades trans, un montón de temas, y a mí han hecho que me encante. Eso, no me voy a entretener demasiado, pero si os apetece leer ciencia ficción intimista, reflexiva, pero a la vez adictiva
y os interesan las distopías a final del siglo XXI y estas distopías en las que empieza pareciendo que todo es muy lejano, pero poco a poco ves cómo estas cosas se asemejan a la realidad, pues os la recomiendo muchísimo. Además es una novela que se escribió en los años 80 y sigue siendo ultra actual, es la primera vez que la tenemos en España, así que aprovechad la oportunidad porque vale muchísimo la pena. En segundo lugar, y otra novela que me ha encantado, la verdad es que este mayo ha sido un mes de muy buenas lecturas y que recomiendo muchísimo, es Dune. El primer libro de Dune es el que he leído, es bastante tocho, tiene como 800 páginas y a ver, os voy a explicar muy brevemente el argumento porque creo que casi todo el mundo lo conoce. En Dune nos trasladamos a un mundo arrakis completamente desértico, prácticamente inhabitable, pero en el que sí viven gente, principalmente dos etnias, podríamos denominarlo, los Fremen y los Harkonnen, que llegan en lucha muchísimo tiempo. En este mundo tenemos este planeta que es Arrakis, pero también está el planeta de Caladan, que es de donde provienen nuestros protagonistas. En Caladan tenemos una casa que es la casa Atreides, que es la protagonista de esta saga. Y bueno, por un mandato del emperador tienen que emigrar de Caladan a Arrakis e ir a gobernar Arrakis. Y ahí empieza un poco la trama de nuestra novela. Para mí es importante destacar de esta novela varias cosas. En primer lugar, y creo que no siempre se menciona y me parece un ejercicio de invisibilización súper grande, y es la profunda inspiración africana y árabe, más específicamente, que tiene esta novela. Todo el tema de las dunas, bueno, un poco Paul, nuestro protagonista, viene a convertirse en una especie de leyenda, un poco en el enviado, viene a ser como un poco nuestro Mesías, y toda esta inspiración árabe y musulmana, ¿no? Y por otro lado, otra cosa que me parece que me ha gustado muchísimo de Dune es que me han gustado prácticamente todos los personajes femeninos. Es verdad que puede ser criticable desde una perspectiva feminista porque los personajes femeninos suele haber esta división que nos ocurre mucho en la fantasía, que perpetúa tanto los roles de género, de que los hombres tienen un poco el papel más político y las mujeres más la magia. En este mundo la magia la controlan un grupo de mujeres que son las Bene Gesserit, que son una especie de secta. Y bueno, eso también me ha gustado mucho, y para mí, siguiendo esto que os contaba de la inspiración árabe y por otro lado, se trata de una novela de juegos de poder en el que tenemos distintos poderes o instituciones que luchan por el poder. Tenemos por un lado el emperador, tenemos por otro lado las grandes casas, tenemos a las Bene Gesserit. Bueno, es como una especie de disputa por el poder. Para mí sería la mezcla perfecta entre Canción de Hielo y Fuego, entre Juego de Tronos y inspirado en un mundo como Quien tema la muerte de Neri Okafor. Si os han gustado alguna de estas dos novelas, os recomiendo 100% Dune. A mí me ha sorprendido muchísimo porque es verdad que es una novela muy famosa, sobre todo a raíz de las películas, pero pensaba que no me iba a gustar, pero es que ha sido un libro de 5 estrellas. Mezcla perfectamente la adicción a la novela con un world building que yo creo que está súper bien construido. También da pie a reflexionar sobre todo sobre la cuestión climática. Quiero deciros que ya me he visto las dos primeras películas, que son las que recogen el primer libro, y me gusta muchísimo más el libro, pero no me han desagradado las películas, nunca las había visto, así que las he visto sin spoilers. Y bueno, os voy a hacer un vídeo que yo creo que va a estar muy guay comparando el primer libro con las dos primeras películas y contaros un poco mi opinión. Todavía no lo he hecho, pero va a caer pronto. Así que nada, si os interesa leer sobre ecologismo en un mundo un poco posapocalíptico, con una ambientación así muy de Duna, donde hay gusanos, donde hay luchas de poder, donde hay un elegido, etcétera, os recomiendo 100% Dune. Otro de los libros que he leído este mes, y el único de ellos que no es ficción, que es un conjunto de ensayos, es Hijas del Futuro, literatura de ciencia ficción fantástica y de lo maravilloso desde la mirada feminista, publicado por Consoni y editado por Cristina Jurado y Lola Robles. Este libro está compuesto por 10 relatos distintos, cada uno escrito por una autora, y se publicó en el año 2021, pero es una selección de un libro anterior llamado Infiltradas, que se publicó en el año 2019, que recogía 19 relatos de autoras en torno a esta temática de la literatura de fantasía, ciencia ficción y lo maravilloso desde una perspectiva feminista.
con Sony seleccionó 10 de estos relatos y publicó este libro. Y bueno, a mí me ha gustado muchísimo. Creo que es un libro que debería leer todo el mundo que le gusta la fantasía y la ciencia ficción. Y además pienso que hay pocos ejercicios feministas en España que miren a esta literatura que en el fondo es tan potente y tan crítica, ¿no? Porque una de las cosas por las que a mí me gusta leer ciencia ficción y fantasía es porque creo que estamos en un momento en el que muchas veces se nos hace difícil pensar en mundos diferentes a los que habitamos, en el mundo capitalista, en el colapso ecológico, en un mundo patriarcal. Muchas veces nos cuesta pensar un mundo en el que no existan todas estas atrocidades, y creo que este libro reflexiona sobre la potencialidad que tiene la ciencia ficción y la fantasía. Además, desde distintas voces. Una de las cosas que más me ha gustado del libro es que creo que recoge perspectivas diversas y que tiene una mirada feminista interseccional, que mira también a la clase, a la raza, al origen, a la orientación sexual, etc. Y bueno, darle las gracias a todas las autoras que participan, porque siento que con este libro he aprendido muchísimo. Estoy abriéndolo para contaros un poco los 10 relatos, lo distinto que son, ¿no? En el primero de ellos, de Lola Robles, nos habla un poco de qué es la perspectiva feminista y cómo hacer una crítica literaria feminista. Luego tenemos a Laia Martínez, que nos habla de la ciencia ficción en el siglo XVII y XIX. Tenemos otro ensayo sobre el lenguaje inclusivo, sobre la identidad de género en la ciencia ficción escrita por mujeres. Tenemos reflexiones sobre la literatura latinoamericana, sobre el afrofuturismo, un análisis de clase y género. Tenemos un análisis sobre el cómic, sobre el concepto de Mary Sue, sobre escritoras de ciencia ficción latinoamericana. Bueno, es un libro que de lo que más me ha gustado es que tiene una mirada muy, muy interseccional y que analiza tanto géneros diversos que podemos enmarcar en esto que denominamos la fantasía, la ciencia ficción y lo maravilloso, pero también es diversa en términos de lo que entendemos por perspectiva feminista, ¿no? Y me ha gustado mucho. Es verdad que hay algunos relatos que me han gustado más que otros, pero bueno, eso es lo más normal del mundo, pero en general me parece un ejercicio valiente y necesario sobre de qué manera y qué potencialidades tiene la ciencia ficción, la fantasía y lo maravilloso en general para imaginarnos futuros feministas posibles, para evidenciar las realidades. Por ejemplo, me acuerdo ahora de uno de los ensayos que va sobre literatura latinoamericana, ¿no? Y cómo muchos problemas que sufrimos las mujeres en todo el mundo, pero que las mujeres latinoamericanas lo viven con más de manera más viva, ¿no? Como son los feminicidios, como es la violencia de género en general, pero algunos acontecimientos que, a pesar de ser universales, en algunas realidades se viven más, en este caso la latinoamericana. Pues como la ciencia ficción es un escaparate tanto para sanar las heridas de las mujeres como para hacer reivindicación feminista. Y bueno, la verdad es que me ha gustado muchísimo, creo que es un libro que vale muchísimo la pena. Sí, además es un libro del que he sacado muchísimas recomendaciones, ha aumentado muchísimo mi pila de pendientes. Digamos que más o menos la mitad de los relatos son reflexiones. Por ejemplo, el de afrofuturismo de Carla Bataller, si no me equivoco, si no dejo el nombre por aquí, es una reflexión sobre el afrofuturismo como concepto, si las autoras están de acuerdo o no, habla de Neri Okafor, etc. Y luego hay otros ensayos que lo que hacen más es analizar obras concretas. Entonces es muy guay. Además es una lectura que he mantenido a lo largo de todo el mes y que he ido leyendo poco a poco, y pienso que vale mucho la pena ir dispensándolas poquito a poquito, y creo que os puede gustar mucho y la recomiendo mucho. Y bueno, por último, el último libro que he leído este mes, aunque en realidad fue el primero que leí, es Solaris de Stanislaw Lem, no sé si se pronuncia así, que lo traduce directamente desde el polaco, que me parece muy importante, también por darle las gracias a la editorial, Foana Orzechowska, espero haberlo dicho bien, perdonadme. Bueno, y que la trae a España la editorial Impedimenta. Os la voy a enseñar la edición porque es chulísima. Impedimenta siempre hace ediciones muy chulas. Mirad qué chulada. Y bueno, Solaris, os voy contando. Solaris es una historia que se publicó por primera vez en el año 61, y su autor es un autor ucraniano que vivió muchos años exiliado. Además era de ascendencia judía y bueno, si no me equivoco, vivió muchísimos años en Polonia. Y Impedimenta y otras personas están reivindicando su obra porque, como sabemos, hay una hegemonía estadounidense en la ciencia ficción y se considera que Lem debería estar en ese palco de los mejores escritores de ciencia ficción clásica, podríamos decir.
Y bueno, ¿qué es Solaris? Solaris es el nombre que da el nombre del planeta en el que se desarrolla esta historia. En ella seguimos a su personaje principal que se llama Kelvin. Y bueno, Kelvin es un ciudadano de la Tierra normal, es psicólogo si no me equivoco. Y bueno, como muchos otros a lo largo de la historia, están obsesionados con un planeta que se llama Solaris y que es un planeta completamente distinto a la Tierra, en el que ha habido distintas teorías sobre cómo se producía la vida allí, si había vida, si no había vida. Es además un planeta que está rodeado por una especie de atmósfera que es como una especie de mar. Bueno, es un planeta completamente distinto a la Tierra. Es más, parte importante de esta historia se basa en reflexionar sobre los límites del entendimiento humano. Un poco hay un debate epistemológico sobre los límites del saber, porque muchas veces cuando se escribe ciencia ficción, y esto es de las cosas que me parece más interesantes de la obra, que se reflexiona en ella, acabamos extrapolando las perspectivas de la vida tal y como la conocemos a mundos completamente distintos, acabamos extrapolando pues... nos imaginamos que en esos mundos hay otros seres humanos o que la vida acaba teniendo las mismas lógicas físicas que tiene nuestro mundo. Y lo que hace Lem en este libro es salirse completamente de eso, imaginarse un mundo que es prácticamente incomprensible para las personas humanas, ¿no? Y Kelvin va a investigar Solaris y al principio de la novela empieza un poco como si fuese de terror o de misterio, porque nuestro personaje principal, Kelvin, lleva al planeta de Solaris y ha habido determinados acontecimientos porque se supone que allí le estaban esperando otros científicos, pero cuando llega esos científicos no están, la nave en la que aterriza está todo roto, bueno, y empieza ahí un poco el misterio de qué ha pasado y por qué no están esperando a Kelvin que iba a llegar a este mundo. Y bueno, poco a poco la novela yo siento que tiene, la verdad es que muchos estilos o que toca muchos géneros, porque eso empieza un poco como misterio, incluso terror, luego acaba teniendo una parte muy grande de ciencia ficción, que son descripciones largas de este mundo y tal, que la verdad es que se me hicieron un poco pesadas, porque hay veces que hay descripciones súper quisquillosas de Solaris, de la manera en la que sale el fuego, el agua y tal, que se me hacía muy pesado. Pero también tiene otra parte que es de la que a mí más me ha gustado, que es la relación de nuestro personaje principal con, podríamos decir, algunos de los alienígenas que habitan este planeta. Pero bueno, no os quiero contar demasiado. ¿Qué me ha parecido a mí esta novela? Esta novela me parece muy difícil de catalogar porque me gustó mucho el inicio y me gustó bastante el final, pero me hizo mucho sufrir. ¿Y por qué? Os lo explico. Una novela en la que se reflexiona bastante sobre los límites del conocimiento, pero también sobre otros temas. Hay trigger warnings importantes, que es lo que me han hecho que sufra un poco leyendo esta novela. Se habla del suicidio, se habla de la locura, se hablan de las alucinaciones y bueno, para mí el personaje principal está gran parte de la novela en una situación que me resultaba tremendamente angustiosa. E incluso he llorado de angustia con este libro, cosa que me pasa muy poco, pero te hace reflexionar bastante sobre la vida, la muerte, sobre el amor y bueno, la situación del personaje principal era muy angustiosa, yo me ponía mucho en su piel. A mí no me suelen gustar mucho las reflexiones sobre alucinaciones y tal. Y bueno, esta novela tiene una parte importante de eso. Aún así, me parece una novela que me encanta que Impedimenta rescate, que me parece que nos sirve sobre todo lo que os comentaba para reflexionar sobre los límites del conocimiento y sobre si llegásemos a otro mundo, probablemente lo muchísimo que nos costaría poder relacionarnos con ese mundo, porque lo normal es que no siga las mismas lógicas físicas, lingüísticas ni nada que seguimos en la Tierra. Y eso me ha parecido muy interesante, pero es verdad que he sufrido leyéndola en bastantes partes, me ha dado miedo, me ha dado angustia, pero bueno, me encanta que rescaten esta novela y que la traducción sea directamente del polaco me parece un puntazo, así que os la recomiendo 100%. Así que nada, como habéis visto, ha sido un mes de bastante buenas lecturas. Espero sí que el próximo vídeo sea hablando del primer libro de Dune, porque quiero extenderme muchísimo más hablando de él, comparándolo con las dos primeras películas, pero hasta que llegue ese momento, si os ha gustado el vídeo, dadle like, suscribiros, ponedme en comentarios qué os han parecido estas 4 obras, si habéis leído alguna, si tenéis ganas, he aumentado vuestra lista de pendientes o no, qué vais a leer el próximo mes de junio, que yo os leo por comentarios lo que me queráis contar. Así que nada, adiós.